Hola a todos y bienvenidos. Hoy quiero compartir con vosotros una reflexión sobre una experiencia que, lamentablemente, une a la inmensa mayoría de nosotros. Un fenómeno tan habitual como peligroso. Imaginad ese instante por la mañana cuando el sonido del despertador nos arranca del calor del sueño. Para muchos, el primer pensamiento no es de entusiasmo o decisión, sino de rechazo. No sentimos el menor deseo de levantarnos para encarar el día, ya sea para ir al trabajo, a la escuela o para cumplir con cualquier otra obligación que nos espere. Pasamos las horas siguientes como si estuviéramos en una cuenta regresiva, anhelando con todas nuestras fuerzas el momento de dejar todo atrás, regresar a casa y abandonarnos al descanso hasta el día siguiente. O tal vez, vivimos la semana con la mente ya puesta en el fin de semana, soñando con esos días de libertad, como si fueran el único propósito real de nuestra existencia. Los lunes, entonces, se convierten en el emblema de todo lo que tememos. El comienzo de una larga cadena de días llenos de deberes, responsabilidades y esfuerzo. Esta sensación de agobio, esta resistencia interna, puede transformarse en algo más profundo y dañino. Para muchas personas, esta falta de ímpetu se convierte en una vida sin pasión ni motivación, una existencia que puede deslizarse poco a poco hacia un estado de infelicidad constante, o en los casos más graves, hacia una auténtica depresión. Sin embargo, hay un camino para enfrentar esta situación, y nos lo muestra una figura extraordinaria de la filosofía estoica, Marco Aurelio, cuyas palabras, reunidas en sus meditaciones, resuenan aún hoy con una fuerza asombrosa. Marco Aurelio no era un simple filósofo de salón, fue emperador de Roma, gobernando desde el año 161 hasta el 180 después de Cristo, en una época en la que su poder lo convertía en el hombre más influyente del mundo conocido. A pesar de sus enormes responsabilidades, encontraba tiempo para plasmar sus pensamientos más íntimos en un diario personal. Esas páginas, escritas no para un público sino para sí mismo, como un diálogo con su propia alma, fueron descubiertas y publicadas siglos después de su muerte, bajo el título de Meditaciones. Son un tesoro de sabiduría imperecedera, y hoy quiero detenerme en un pasaje que aborda justamente esas mañanas en las que levantarse parece una hazaña imposible. Antes de seguir, si os apetece, os invito a suscribiros y a activar la campanita. Así no os perderéis ninguno de los próximos contenidos que compartiré con vosotros. Esto es lo que escribió Marco Aurelio. Al amanecer, cuando sientas el peso de tener que abandonar la cama, párate un momento y piensa: ¿debo levantarme para cumplir con mis deberes como ser humano? ¿Por qué habría de quejarme de hacer aquello para lo que nací? ¿O acaso mi destino era solo quedarme acurrucado bajo las mantas, disfrutando del calor? Luego, como si se desafiara a sí mismo, añade: pero estar en la cama es mucho más agradable. E inmediatamente se responde: ¿y qué? ¿Naciste solo para tu comodidad? Mira la naturaleza a tu alrededor, las plantas, los pájaros, las hormigas, los arañas, las abejas, cada uno cumple su función, contribuyendo a la armonía del mundo lo mejor que puede. ¿Y tú, ser humano, no quieres hacer tu parte? ¿Por qué te resistes a lo que tu naturaleza te pide que seas? No se detiene ahí. Anticipándose a una objeción que todos podríamos plantear, continúa: pero necesitamos descansar de vez en cuando. Por supuesto, concede, la naturaleza ha establecido un límite para el sueño, igual que para la comida y la bebida.
pero tú ya has tenido lo que necesitas, y ahora solo estás demorándote más de lo necesario. Luego llega una reflexión aún más honda. Está claro que no te amas lo suficiente. Si realmente te amaras, abrazarías con alegría tu naturaleza y lo que te exige. Fíjate en quienes aman lo que hacen. Los artesanos, los bailarines, los avaros, cuando están inmersos en su pasión, se entregan por completo, olvidándose incluso de lavarse o comer. ¿Y tú? ¿Tienes menos aprecio por tu naturaleza que un grabador por su buril, un bailarín por sus pasos o un avaro por sus monedas? Quien está verdaderamente absorto en lo que ama, renuncia gustoso al sueño y a la comida antes que abandonar su arte. Cuando Marco Aurelio habla de trabajar, no se refiere solo al empleo o las tareas remuneradas. Habla de todo lo que, como seres humanos, estamos llamados a realizar en el transcurso de nuestra vida diaria. Las acciones, pequeñas o grandes, que dan significado a nuestro paso por el mundo. Con estas palabras, nos empuja a mirarnos por dentro, a reconocer nuestra responsabilidad hacia nosotros mismos y hacia el tiempo que se nos ha dado. Pensad por un momento en su vida. Como emperador, Marco Aurelio debía gestionar un imperio inmenso, tomar decisiones que afectaban a millones de personas. Si hubiera cedido a la tentación de ignorar sus obligaciones, probablemente no sería recordado como uno de los 5 emperadores buenos de Roma. Su grandeza no venía solo de su poder, sino de la disciplina con la que encaraba cada día, consciente de que el bienestar de sus ciudadanos dependía de él. Ahora, traslademos esta enseñanza a nuestra realidad. También nosotros tenemos deberes que cumplir, responsabilidades que asumir. No nacimos para vivir como plantas inmóviles, sin propósito ni movimiento. Somos seres humanos. Y eso significa actuar, esforzarnos, darle un sentido a nuestros días. No permitáis que la llamada de un placer pasajero, como unas horas más bajo las sábanas, nuble vuestra capacidad de decidir. No hay satisfacción más grande que la que nace de saber que habéis hecho lo correcto, que habéis completado una tarea con esmero y compromiso. Ningún confort momentáneo puede igualar la alegría profunda de un trabajo bien hecho. Así que levantaos. Poneos en marcha. No dejéis a medias lo que habéis comenzado. Y hacedlo ahora, porque el tiempo es un regalo valioso, y ninguno de nosotros sabe cuánto le queda. Marco Aurelio escribía estas reflexiones en su diario para recordárselas a sí mismo cada día, como un recordatorio constante para enfrentar los retos de la vida. Nosotros también podemos hacer lo mismo. Cuando por la mañana os sintáis abrumados, cuando las obligaciones parezcan aplastaros o vuestra mente esté perdida en el sueño del fin de semana, deteneos y repetíos estas palabras. Cuando el lunes os parezca un adversario, evocad el pensamiento de Marco Aurelio y dejad que os guíe. ¿Y vosotros? ¿Qué opináis de esta reflexión? ¿Os veis reflejados en las palabras del emperador estoico? ¿Tenéis alguna estrategia personal para ahuyentar la pereza o los pensamientos negativos que os asaltan al despertar? Escribidlo en los comentarios. Me encantaría conocer vuestra perspectiva y charlar sobre este tema. El estoicismo está lleno de lecciones como esta, sencillas pero poderosas, capaces de transformar la manera en que afrontamos la vida cotidiana. Os animo a seguir explorando esta filosofía, a sumergiros en esta sabiduría eterna. Para ayudaros a continuar este viaje, os dejo aquí abajo 2 vídeos que profundizan en otros aspectos del pensamiento estoico. Miradlos,
inspiraos y seguid aprendiendo. Nos vemos pronto con nuevas reflexiones. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En este video abordaremos un tema que afecta a muchísimas personas en la actualidad: la ansiedad. Se trata de un trastorno muy común que puede llegar a ser incapacitante si no se maneja correctamente. En este contenido, exploraremos qué opinaban los estoicos sobre la ansiedad y analizaremos algunas estrategias prácticas que me han servido personalmente para controlarla. Pero antes de comenzar, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos. Comprender la ansiedad desde una perspectiva estoica. A lo largo de nuestra vida, enfrentaremos numerosas situaciones que pondrán a prueba nuestra resistencia emocional. Pérdidas, enfermedades, desilusiones amorosas, rupturas de amistades, despidos y muchos otros eventos que pueden generarnos sufrimiento. La clave está en cómo aprendemos a gestionarlos. Permíteme compartir mi experiencia personal. Hace aproximadamente 3 años, comencé a sufrir de ansiedad. Antes de que apareciera en mi vida, creía que tenía la fortaleza suficiente para afrontar cualquier dificultad. Sin embargo, con el tiempo, las emociones de angustia y miedo se volvieron abrumadoras, hasta el punto de que me costaba manejarlas. Durante un año, dependí de medicación para sobrellevar los episodios de ansiedad, pero llegó un momento en que decidí que no podía continuar así. 3 razones me llevaron a tomar esta decisión. 1. No quería depender de un medicamento para sentirme bien. 2. Anhelaba recuperar mi paz y tranquilidad. 3. Sentí que vencer la ansiedad se convertiría en un desafío personal. Fue en ese momento crucial cuando descubrí el estoicismo, una filosofía que transformó mi manera de gestionar mis emociones. Con el tiempo y mucho esfuerzo, aprendí a dominar la ansiedad, y tras numerosas recaídas, logré recuperar el control. Hoy, puedo decir con orgullo que llevo 2 años sin sufrir ansiedad y sin necesidad de recurrir a ningún medicamento. Si te encuentras en una situación similar, espero que este video te ayude. Voy a compartirte las herramientas y técnicas estoicas que me permitieron superar la ansiedad. Es importante aclarar que el estoicismo no es una terapia psicológica, sino una filosofía de vida. Sus principios pueden ser de gran ayuda, pero los resultados no son inmediatos. Requiere disciplina y práctica constante. La ansiedad. El miedo irracional al futuro. El origen de la ansiedad reside en el miedo a lo que está por venir. Nos angustiamos por lo que aún no ha sucedido, y esa incertidumbre nos consume. Los estoicos comprendieron que una de las mejores formas de combatir la ansiedad es desprenderse de la preocupación por el pasado y el futuro. Según su visión, el pasado ya ocurrió y no puede cambiarse, por lo que no tiene sentido obsesionarse con él. El futuro aún no ha sucedido. Solo existe en nuestra imaginación. No debemos preocuparnos por algo que todavía no es real. Este pensamiento es fundamental para empezar a controlar la ansiedad. El filósofo Séneca lo expresó claramente. 2 cosas deben eliminarse de inmediato: el miedo al sufrimiento futuro y el recuerdo del sufrimiento pasado. Lo que ya ha sucedido no me afecta. Lo que aún no ha llegado, tampoco. Herramientas estoicas para combatir la ansiedad. 1. Premeditatio malorum. Visualización de lo peor que podría ocurrir. Esta técnica consiste en anticipar los peores escenarios posibles para enfrentarlos mentalmente antes de que ocurran. Si nos exponemos de manera progresiva a nuestras preocupaciones, nos habituamos a ellas y les restamos poder. Muchas veces, cuando analizamos lo peor que podría suceder, nos damos cuenta de que no es tan grave como imaginábamos. Pregúntate lo siguiente: ¿esto que me está pasando es realmente terrible? Si esto ocurre, ¿puedo aprender algo de ello? ¿Existen personas que hayan superado lo mismo que yo estoy viviendo? Marco Aurelio decía: no temas el futuro, lo enfrentarás con las mismas herramientas que has usado para superar el presente. 2. La dicotomía del control. Esta herramienta nos ayuda a distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. Con frecuencia nos angustiamos por cosas que no podemos cambiar. Un claro ejemplo es la muerte. Pensar en que un día dejaremos de existir
puede generar ansiedad, pero al reflexionar sobre el hecho de que no podemos evitarlo, aprendemos a aceptarlo en paz. Pregúntate, ¿puedo hacer algo para cambiar esto que me preocupa? Si la respuesta es sí, enfócate en solucionarlo. Si la respuesta es no, ¿por qué sufrir por algo que escapa de tu control? Marco Aurelio decía, nada externo puede dañarme, solo mis propios pensamientos tienen ese poder. 3. La meditación estoica. La meditación es una herramienta poderosa para conectar con el presente y calmar la mente. Ejercicio práctico. 1. Busca un lugar tranquilo. 2. Adopta una postura cómoda y cierra los ojos. 3. Concéntrate en tu respiración. 4. Siente el aire entrando y saliendo de tus pulmones. 5. Si tu mente se distrae, vuelve a enfocarte en la respiración. Epicteto decía, no te preocupes por el futuro, pues aún no ha llegado. Concéntrate en el presente, pues es el único momento en el que puedes actuar. 4. Trabajar la incomodidad. Según los estoicos, el crecimiento personal nace en la incomodidad. Un ejercicio útil es tomar duchas frías. Cuando el agua fría golpea nuestro cuerpo, nos obliga a concentrarnos en el presente, alejándonos de la ansiedad sobre el futuro. Marco Aurelio decía, aprende a soportar la incomodidad, pues ahí es donde reside el crecimiento personal. Conclusión. Si observamos estas herramientas, nos damos cuenta de que tienen dos propósitos fundamentales. 1. Darnos cuenta de que nuestros miedos no son tan terribles como creemos. 2. Desprendernos del futuro para enfocarnos en el presente. Si comienzas a practicar estos principios, con el tiempo aprenderás a dominar tu mente en los momentos de ansiedad. Me encantaría conocer tu experiencia. ¿Has lidiado con la ansiedad? ¿Qué técnicas te han servido para controlarla? Déjamelo en los comentarios. Si conoces a alguien que está pasando por un momento difícil, compártele este video. Puede ayudarle más de lo que imaginas. El estoicismo no solo nos ayuda a manejar la ansiedad, sino que ofrece herramientas valiosas para muchas áreas de nuestra vida. Aquí te dejo un video sobre la vida del filósofo que fundó el estoicismo. Sus enseñanzas pueden transformar tu manera de ver el mundo. Nos vemos en el próximo video.